Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos en viernes, gracias a Dios. Vamos a continuar con este curso, Camino al Apocalipsis. Gracias por su compañía nuevamente. Su amigo Edgar Pulido. Gracias a Dios que nos acompañan, pastor de la Iglesia Jesucristo Gobierna. Estamos dando este curso, ya estamos hoy en la lección número 28. Cómo se va el tiempo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, yo creo que hemos aprendido, estamos aprendiendo todos de este curso. Le hemos llamado Camino al Apocalipsis porque, bueno, recuerden que Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipto, que significa revelación. Entonces, si decimos camino, pues vamos en camino a la revelación o camino al cumplimiento de todo lo que va a suceder en este bendito libro que el Señor ya nos reveló en los postreros días. Para estos postreros tiempos que estamos viviendo, lo vamos a vivir. La iglesia sabemos que tenemos una promesa que el Señor nos guardará de estos juicios que vienen pronto, pero el bendito libro del Apocalipsis, recuerden que es un libro que es de buenas noticias. No es para darnos miedo, temor, pero sí es para que tengamos la revelación de lo que Dios está haciendo, de lo que necesitamos nosotros hacer, buscar el rostro de Dios, buscar a Dios, buscar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo todas las cosas que van a venir, sabiendo que el mundo está siendo engañado, que hay espíritus detrás de todo lo que vemos. Hay un mundo espiritual, hay malos espíritus, hay espíritus caídos que tienen engañado al hombre, a la humanidad, pero precisamente por eso vino nuestro Señor Jesucristo a revelarnos la verdad, a liberarnos, a darnos la bendición y la revelación de su palabra. Y eso es lo que estamos estudiando. Hoy vamos a ver en el día de hoy, en esta lección número 28, vamos a hablar sobre el juicio sobre la Babilonia política, el juicio y la destrucción de la Babilonia política. Eso está escrito en el capítulo 18 del Apocalipsis, que vamos a leer en unos momentos más. Pero primeramente yo quiero que hagamos un resumen de la lección anterior. Recuerden que la lección anterior estuvimos viendo el juicio también y la destrucción, pero de la Babilonia religiosa. Amén. Vamos a ver la diferencia en estas dos, cuál es la diferencia entre las dos Babilonias, ¿verdad? Que es una misma, pero no es una misma, sino que son dos diferentes, y eso lo vamos a entender. Una es la Babilonia religiosa y otra es la Babilonia política, de la cual vamos a estar hablando hoy. Pero vamos a comenzar con el resumen de la clase anterior. Recuerdan, hablamos de la destrucción de la Babilonia religiosa. En su segunda parte dividimos ese tema en dos por lo largo de este tema. Recuerden que hablamos de que la mujer, la madre de las rameras, que es la Babilonia religiosa, aparece vestida de púrpura y escarlata, y que está adornada con oro, piedras preciosas, perlas, y tiene en su mano un cáliz de oro en el cual está lleno de abominaciones e inmundicias. Recordemos que la ropa de este color, de púrpura y escarlata, históricamente ha sido de mucha estima, usada por los altos rangos o la gente rica. Son colores reservados precisamente para la realeza, como lo podemos constatar, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Recordemos esa enseñanza, esa historia que Jesús dio acerca de Lázaro, el mendigo que estaba a las puertas de esta casa de este hombre rico, que los dos mueren y uno sube al seno de Abraham, el mendigo Lázaro, y el rico va al infierno, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo vestía el rico? Bueno, vestía precisamente con esa vestimenta de púrpura, vestía con las mejores telas, el lino puro, el lino fino, y dice que cada día pues hacía
un banquete con esplendidez, pero ni siquiera le daba de comer de las sobras al pobre mendigo Lázaro, ¿verdad? En Marcos 15, 17, 20 dice que cuando nuestro Señor Jesucristo lo condenaron, dice que lo vistieron de púrpura y pues le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y lo escarnecieron y después le pusieron esa púrpura como que para burlarse de él, como nuestro Señor Jesús siempre había dicho, pues que él, y la gente decía que él era el rey de los judíos, pues entonces para burlarse de él lo vistieron de púrpura. No lo aceptaron como rey, el pueblo de Israel, su pueblo no lo aceptó como el Mesías Salvador, como el rey de ellos, y le quitaron ese vestido de púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron a crucificar a nuestro Señor Jesús. Entonces la mujer ramera lleva estas vestiduras púrpura escarlata, haciendo notar su riqueza, su autoridad, tanto religiosa como política. Recuerden que los césares romanos gobernaban tanto políticamente como religiosamente el Imperio Romano, y ellos se vestían como sumos sacerdotes. La palabra en latín es Pontifex Maximus. Ellos fungían como sacerdotes también, y hasta el año 312 que gobernó políticamente el mundo como imperio, el Imperio Romano, y ellos usaban estas túnicas ceremoniales teñidas precisamente de púrpura, y estas mismas vestimentas les fueron transferidas posteriormente a los sacerdotes, a los clérigos católicos romanos, conocidos como papas, que surgieron precisamente en el momento que el emperador Constantino une al Estado romano pagano y le da un enfoque supuestamente cristiano a partir del año 312 después de Cristo, y de aquí surge lo que se conoce hasta el día de hoy como la religión católica romana, que es una religión que está fusionada del paganismo con un enfoque supuestamente cristiano. Estos colores son utilizados precisamente por esta religión, por la romana, por la ortodoxa también, el papa, cardenales, obispos, arzobispos, tanto católicos como ortodoxos, en todas las vestimentas, en sus gorras, medias, el trono papal, en la alfombra que pisa el papa, el uniforme que llevan la Guardia Suiza que cuida el Vaticano, etcétera, pues aparecen esos colores. En el versículo 9 del capítulo 17 leímos que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer, y entendemos que se trata de la ciudad de Roma, precisamente porque Roma fue construida, se conoce históricamente que fue construida y está construida sobre 7 colinas, ya que así se le ha conocido a Roma desde la antigüedad como la ciudad construida sobre 7 colinas. Y las 7 cabezas pues también representan a los 7 imperios mundiales que ha gobernado, con los cuales Satanás ha gobernado este mundo, y que están en estos imperios, pues están en oposición al gobierno de Dios. El falso profeta, entendemos que en la primera mitad de la semana 70 va a unir ecuménicamente a todas las religiones en el mundo, y que su sede será Roma, la ciudad de las 7 colinas, que es lo más seguro, o pudiera ser cualquier otra ciudad que cumpliera este requisito, que es que estuviera o haya sido construida la ciudad sobre 7 colinas. Pudiera ser también la ciudad de Babilonia, que actualmente se encuentra en ruinas ahí en Irak, la antigua Mesopotamia, pero pues entendemos que pudiera ser cualquiera de estas ciudades. Las 7 cabezas, además de ser 7 montes, representan 7 reyes o reinos, o 7 reinos.
Leímos ahí en la escritura que 5 de esos reinos habían caído, los 5 reinos mundiales, que en el momento que el apóstol Juan recibe la visión del Apocalipsis, nuestro Señor le dice, bueno, 5 reinos han caído. Los 5 reinos que habían caído hasta ese momento, pues habían sido el imperio egipcio, el imperio asirio, el babilónico precisamente, el medo-persa y el imperio griego. Luego dice la palabra, uno es. ¿Cuál era el imperio que gobernaba en ese momento? Pues era el imperio romano, que aunque cayó en el siglo IV, en el año 312 después de Cristo empezó su caída, de todas maneras siguió gobernando el mundo a través precisamente de esta religión fusionada, que es el catolicismo, que es la religión pagana que se fusionó con el supuesto cristianismo. Y luego dice, y el otro no ha venido, todavía no viene. ¿Cuál es el último imperio o el séptimo imperio? Pues es el imperio romano renacido, que surgirá al final del tiempo y que es precisamente el gobierno del anticristo. El versículo 11 leímos también, versículo 11 del capítulo 17, dice que la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Bueno, esto se está refiriendo, este versículo se refiere al asesinato que sufrirá precisamente el anticristo a la mitad de la semana 70, los 3 años y medio, y el cual va a aparentar una falsa resurrección, precisamente porque un demonio va a posesionar el cuerpo del anticristo, y que es un demonio de alto rango, que dice la escritura que será liberado precisamente del abismo, que es una prisión de demonios, y que esto va a suceder al principio de la segunda mitad de la semana 70 o al principio del periodo que la escritura llama y que nuestro Señor Jesucristo llamó precisamente la gran tribulación. También vimos ahí que los 10 reyes representan al gobierno político mundial, que es dirigido precisamente por la ONU. Los 10 países sabemos que forman un consejo de seguridad, toman decisiones, y que estos 10 países o líderes del mundo, por así decirlo, pues le van a entregar al anticristo el total poder para que él gobierne este mundo durante 3 años y medio de la gran tribulación. Al final de este tiempo de la gran tribulación, dice la escritura que pelearán con el anticristo y peleará contra el Cordero, que es nuestro Señor Jesús, pero el Cordero los vencerá. Esta batalla pues durará los 3 años y medio de la gran tribulación, o esta guerra, o esta pelea, como la queramos llamar, porque los seguidores de Cristo pues serán perseguidos, morirán, tanto judíos que van a aceptar a Cristo como su Mesías verdadero durante ese tiempo, y gentiles que van a aceptar a Cristo y no se van a dejar sellar por la marca de la bestia, pues en ese tiempo pues estarán en esa lucha, en esa guerra, pero va a concluir esa batalla con la batalla del Armagedón, en la cual nuestro Señor Jesucristo regresará del tercer cielo y vencerá a todos sus enemigos ahí en el valle de Megiddo. Entonces, la madre de las rameras, dice también la palabra, que se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué son esas muchas aguas? Pues son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Finalmente, leímos en los versículos 16-17 del capítulo 17 que Babilonia, la madre de las rameras, que también es la religión ecuménica mundial que surgirá al final de los tiempos, en esos 3 años y medio, que será dirigida precisamente por el falso profeta y que surgirá para apoyar al anticristo en sus inicios. Finalmente dice la palabra que ella será traicionada, será destruida, será desolada,
será desnudada, devorada sus carnes y quemada con fuego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como al anticristo ya no le servirá esta falsa religión ecuménica mundial, al principio de la segunda mitad de la semana 70, como ya no le va a servir porque él se va a erigir como Dios, pues entonces la va a hacer a un lado, y para hacerla a un lado, ¿qué le va a hacer? Pues la va a destruir, porque así está escrito en la palabra y así lo ha permitido el Señor. El Señor permitirá que el mismo falso profeta, que el mismo anticristo destruya esa religión ecuménica mundial, que será levantada durante los 3 años y medio primeros de la tribulación o de la semana 70. ¿Por qué lo va a hacer el anticristo? Porque dice la escritura que a la mitad de la semana entrará en el templo judío y detendrá los sacrificios que estará haciendo el pueblo de Israel y dirá: no más sacrificios porque yo soy Dios y a mí es el que tienen que adorar. Y ahí el pueblo de Israel pues sale corriendo, como está escrito, porque no lo aceptan como Dios. Entonces concluimos que Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, escrito en Apocalipsis 17:5, es la cuna y madre de todas las religiones paganas idólatras que han engañado a los hombres, prostituyéndolos, haciendo que adoren a ídolos falsos, a dioses falsos, creados por el mismo engaño de Satanás, desviándolos y alejándolos del Dios verdadero. Las religiones en toda la historia de la humanidad han inventado miles o hasta podemos decir millones de dioses, porque entendemos que en la India hay millones de dioses. Pues han creado las religiones diferentes dioses, ídolos, han creado santos, vírgenes, iluminados, demonios, ídolos de madera, de piedra, de hojarasca, que no ven, como dice la palabra, no ven, ni oyen, ni hablan, tienen que ser cargados porque no pueden ni siquiera caminar, y esos ídolos son creados conforme a las concupiscencias de los hombres y conforme a sus propias conveniencias. Eso es lo que es la religión. Todas las religiones aquí están incluidas. Recuerden que la religión no es la que nos salva. Quien nos salva es nuestro Señor Jesucristo, es la de Jesús, es en quien debemos de poner nuestra fe y seguir sus mandamientos, su doctrina, su palabra, para ser parte de su iglesia. Entonces, todas las religiones históricas, la que usted me quiera decir, la religión, la budista, que ni siquiera cree que es una religión atea porque ni siquiera creen en un Dios. Buda mismo dijo que no, él no era Dios, pero lo han interpretado muchos como que sí es un Dios. Pero todas las religiones, la hinduista, la misma religión judía, fariseica, ¿verdad?, que fue la que condenó a nuestro Señor Jesús cuando vino. Actualmente la religión judía no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, entonces es una religión. Está la religión islámica, la musulmana, la católica, la fusión del paganismo con el cristianismo, la misma religión protestante que también se separó de la católica, pero muchas de las religiones protestantes se han desviado, se han perdido en el camino, no han caminado con Cristo como debe de ser, no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad?, como dice la palabra. Entonces muchas también se volvieron religiones. No hablemos de la religión mormona, los testigos de Jehová, los adventistas, la luz del mundo, que adoran a hombres en lugar de a Cristo, las religiones satánicas que han surgido también en las últimas décadas, y la religión mesiánica, que a últimas fechas también ha surgido. Esta religión pues que quiere mezclar la ley judía con el cristianismo y hacer de las dos una. Bueno, pues también se convierte en una religión porque no son cristocéntricas.
nosotros no tenemos una religión, tenemos a Cristo como nuestro centro, como nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Es Dios hecho carne en Cristo Jesús, y Cristo no vino a darnos una religión, sino vino a darnos salvación por medio de Jesús. Ahí en la cruz del Calvario Él derramó su sangre, y por medio de la fe en Él, en su sangre, nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna. Y eso no lo da la religión, nos la da Cristo Jesús, y Él nos dio al Espíritu Santo también, con el cual nosotros podemos caminar en el poder de Dios para ser cambiados, para ser transformados, para ser utilizados, para ser la luz del mundo que Dios quiere que seamos. Amén, pero por el poder del Espíritu Santo en nosotros, y habiendo sido limpiados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces la religión no te va a llevar al Padre, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, decir que todas las religiones, por ejemplo, la frase con la cual se está fundamentando la religión ecuménica que va a surgir próximamente, que dice que todas las religiones te llevan a Dios, pues eso no es lo que dice la palabra de Dios. O que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? No importando la religión o la profesión que hagamos o la doctrina que tengamos o la idea de Dios que nos hayan dicho, pues eso también es una gran mentira, creada, inventada y originada en el corazón mismo de Satanás, que es el adversario de Dios. Para el próximo año, con esto concluimos la clase anterior, la ONU precisamente ya tiene preparado un foro interreligioso del G20, en el cual se van a reunir todas las principales religiones del mundo con el fin de buscar y dar soluciones a los principales problemas humanitarios que les preocupan, que para ellos pues son la pandemia, son la pobreza, la migración, son los conflictos, las guerras, hablando de guerras, la igualdad de los géneros. Bueno, para ellos es algo que se debe de dar solución, el cambio climático, ¿sí? Y este foro interreligioso o ecuménico mundial se va a reunir precisamente en Arabia Saudita, donde ya tienen construido el primer templo interreligioso mundial, que incluye de entrada a las tres principales religiones, pero yo entiendo que va a incluir a todas las religiones del mundo, y las tres principales religiones actualmente pues es la islámica o musulmana, la católica y el judaísmo, que son las tres, pero va a incluir a todas las religiones. Entonces, con esto se va a poner la base, con este foro interreligioso, la base para la religión ecuménica mundial, que va a dirigir precisamente el falso profeta, y que va a apoyar para que el anticristo se posicione en el mundo. ¿Ok? Entonces hasta ahí dejamos la clase anterior. Gloria a Dios, y vamos a comenzar con la clase de este día, de este viernes. Ya estamos a viernes 4 de diciembre. Gloria a Dios. Bienvenidos a los que ahí se están conectando apenas. Pues Dios los bendiga. Su amigo Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Muchas bendiciones del Todopoderoso, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo, Iglesia Jesucristo Gobierna. Dios los bendiga. Pues vamos a comenzar la clase de este día, la lección número 28, y vamos a hablar hoy del juicio y la destrucción de la Babilonia política, ya no la religiosa. Vamos a ver la diferencia entre las dos. Y para ello vamos a leer el capítulo 18. Pongamos mucha atención. Tiene 24 versículos, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Lo importante es que vamos a leer esta porción de la Escritura, y ya después iremos desglosando parte por parte para irla entendiendo. Entonces, Apocalipsis 18:1 dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Gloria a Dios. Vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que es cómo baja el ángel y el mundo entero, ¿verdad? Dice
que es alumbrada con su gloria, la tierra entera. Versículo 2 dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, gloria a Dios, y se ha hecho habitación de demonios. Fíjense, aquí ya no está hablando de Babilonia, la madre de las rameras, ya no está hablando de la madre de la Babilonia religiosa, aquí ya está hablando de otra Babilonia, que es la política, como lo vamos a ver más adelante. Y dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres. También con eso, esta gran Babilonia hizo mercaderías, traficó con las almas de los hombres. Versículo 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderos de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas todas tus riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en las naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, diciendo, y voz de arpistas, de músicos y flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice
de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por este tiempo que nos permites reunirnos, estar delante de ti, escudriñando la Escritura, tu palabra, este libro del Apocalipsis, que es una bendición. Bienaventurados los que leemos y los que entendemos lo que está aquí escrito. Gracias, Señor, porque nos has dado en Cristo Jesús una mente nueva. Por medio del Espíritu Santo hemos sido renovados, nuestro espíritu, nuestra alma está siendo renovada, Señor. Finalmente un día tú vas a renovar nuestro cuerpo, Señor. Dice tu palabra que seremos transformados. Pero gloria a Dios, ahorita nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nos das entendimiento. Te pedimos entendimiento en tu palabra en esta tarde, y gracias por todos los que nos están escuchando y viendo en este día. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, leímos el capítulo 18. ¿Cómo comienza el capítulo 18? Bueno, otro ángel desciende del cielo alumbrando con una gran luz, dice, con gran poder, y anuncia la caída de la gran Babilonia, con la cual, dice, con la que todas las naciones, reyes y comerciantes de la tierra han fornicado, ¿sí? La palabra Gran Babilonia, la Gran Babilonia aquí, ya no nos habla de la mujer madre de las rameras, que es la Babilonia religiosa, del capítulo 17 que acabamos de hacer un resumen, que ya vimos ahí que esa Babilonia religiosa ya fue juzgada por el Señor, fue destruida por el propio anticristo, ¿verdad? Al finalizar la primera mitad de la semana 70, que dura 3 años y medio, dice que será destruida por el anticristo, y ahora el enfoque del juicio de Dios se va contra, o del juicio del Dios Todopoderoso, va en contra de la Gran Babilonia, que aquí la Gran Babilonia representa a todos los que son los gobiernos, sistemas políticos y comerciales opuestos a Dios, que precisamente nacen en la ciudad de Babel, como leímos ahí en el libro del Génesis, la cual dice que esta Gran Babilonia, o esta ciudad, ¿verdad?, que es simbólica, que vamos a ver esto más adelante, pues también será destruida al finalizar los 7 años, o será destruida durante todos esos 3 años y medio con las 7 copas de la ira de Dios, pero que al final ya completamente va a terminar como la primer Babilonia, o la religiosa. También la Babilonia política será completamente destruida. Entonces, miren, es importante que entendamos esto. La ciudad más mencionada en la Biblia es precisamente la ciudad de Jerusalén. Es la más mencionada. ¿Por qué? Porque es la ciudad de Dios, donde Jesucristo, dice la palabra, que va a regresar. Murió nuestro Señor Jesús afuera de la ciudad de Jerusalén, pero ahí fue condenado. Pero dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo va a regresar a Jerusalén, y ahí va a establecer su gobierno milenial. Y es la ciudad más mencionada en la palabra de Dios. Desde el antiguo pacto, desde el propio Génesis, ya se estaba mencionando la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, o la ciudad de paz, así se llama, ¿verdad? Entonces, la segunda ciudad más mencionada en la palabra de Dios es precisamente la ciudad de Babilonia, o también se le llama la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos, o también se le llama la ciudad de Babel, ¿verdad? Así se le llamó desde sus inicios, que fue la primer ciudad donde se realizó el primer intento diabólico de rebelión masiva en contra de Dios. Entonces, esta ciudad representa
a los 7, y la ciudad de Babilonia representa a los 7 imperios mundiales gentiles que han basado sus gobiernos precisamente en la codicia, en la corrupción y en estar en contra o en oposición de Dios. En este capítulo 18, el Señor nos está revelando cuál es su sentencia, pero es la sentencia, ahora repito, sobre la Babilonia política, que representa a todos los imperios, así como la Babilonia religiosa representa a todas las religiones que van en contra de Dios, que fueron creadas por el hombre con engaño del propio Satanás. Así es, y en este caso la Babilonia política pues son todos los imperios o gobiernos políticos mundiales que son liderados también por engaño de Satanás y que históricamente se han opuesto al reino o al gobierno de Dios. Recordemos que cuando tentó Satanás a nuestro Señor Jesucristo, le ofreció todos los reinos de este mundo, que precisamente son estos 7 reinos en los cuales pues Satanás ha sido el que él ha gobernado, ha liderado, ha engañado a los reyes, ¿verdad? Los ha llevado a los deleites en completa oposición a lo que Dios quiere y a lo que Dios va a hacer cuando Él regrese a gobernar visiblemente este mundo, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces va a concluir precisamente su juicio, su destrucción con el derramamiento de la 7ª y última copa de la ira de Dios. Entonces va a ser ya completamente juzgada y destruida esta Babilonia política. Entonces ninguna otra, quiero decirles, ninguna otra ciudad del mundo ha tenido un efecto más nocivo sobre la humanidad que la ciudad de Babel o la ciudad de Babilonia, ya que por 2 razones fundamentales. Ahí nacieron todas las religiones idólatras y ahí nacieron todos los gobiernos seculares, gentiles, opuestos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Los 7 imperios, para recordar, los 7 imperios mundiales que han gobernado históricamente el mundo han sido el egipcio, el asirio, los asirios, el babilónico precisamente, el medo-persa o el persa, como queramos llamarle, el griego, posteriormente llegó el imperio romano, ¿sí? Más o menos casi 500 años gobernaron políticamente, y el último, y que siguen y que trascendieron su gobierno a través de la religión, ¿sí? De la religión romana o de la religión católica romana hasta nuestros días, y el último imperio será el imperio romano renacido, que es precisamente el gobierno del anticristo. Eso sucederá durante los 7 últimos años, o lo que llama la palabra de Dios la semana 70 de Daniel, la última semana que dura precisamente esos 7 años. Entonces, este último gobierno político mundial será dirigido pues también por el propio Satanás, y para eso pues va a utilizar a lo que Satanás va a crear como su trinidad diabólica. Recuerden que Satanás lo único que hace es tratar siempre de imitar a Dios. Sabemos que Dios es un Dios trino, así se nos ha revelado en la Biblia, en la palabra de Dios, como Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, es Dios hecho carne, que vino a este mundo, estuvo aquí 33 años y medio, murió, resucitó y subió otra vez a la diestra del Padre, y finalmente está el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo mismo, que viene a morar en la vida del creyente que acepta su vida, en su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces Satanás, a través de su trinidad diabólica que él inventa, que es precisamente el dragón, que es Satanás, el anticristo, que es el que está en contra de o en el lugar de Cristo, y el falso profeta.
el falso profeta, que también es el que está en el lugar, o como si fuera el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad diabólica. Y esta Trinidad diabólica, en estos 7 años de la semana 70, va a utilizar 3 principales aliados, que son precisamente, como ya vimos, en primer lugar, la religión ecuménica mundial durante los 3 años y medio primeros, ¿sí? Que será levantada para posicionar al anticristo en el mundo, será como un apoyo religioso para el anticristo, y que será destruida esta religión ecuménica mundial al finalizar la primera mitad de la semana 70, porque al anticristo ya no le va a servir, ¿verdad? Nada más la va a utilizar a la religión, pero que es la Babilonia religiosa, la utiliza y a los 3 años y medio la destruye, ¿verdad? Entendemos que también será destruida por medio de misiles, dice, porque será quemada la ciudad donde está fundada precisamente esa religión mundial. Y el segundo aliado, dijimos, será el gobierno político mundial, que es la ONU, como hemos dicho. Y en tercer lugar, o el tercer aliado, pues será el gobierno o la economía, el control de la economía mundial, pues a través de la OMC, que también es parte de la ONU o de la ONU, para someter, controlar y engañar precisamente a la humanidad durante esos últimos 7 años, que la palabra de Dios, el Apocalipsis, llama precisamente la semana 70 del profeta Daniel, el año de la angustia de Jacob, ¿verdad? El día de la angustia de Jacob, el día de la ira del Cordero. O sea, tienen varios nombres, ¿verdad? En la palabra, la tribulación y la gran tribulación, etcétera, pero son 7 años en los cuales será establecido este gobierno del anticristo. El profeta Isaías, quiero decirles que 700 años aproximadamente antes de Cristo, profetizó sobre la caída de Babilonia. Vamos a leer esto ahí en Isaías 47, versículos 1 al 9. Vamos a ver cómo, acuérdense que la palabra de Dios se nos revela en partes, es como un gran rompecabezas. En los 66 libros, poco a poco se nos va a ir revelando y se nos va confirmando la palabra de Dios para que nosotros podamos tener una sana doctrina, podemos entenderla y no no sacar un texto fuera del contexto y crear una doctrina falsa, ¿verdad? O equivocada. Precisamente por eso nos vamos ahí al libro de Isaías 47, versículo 1, que dice así: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, ¿sí? Que es Babilonia, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus quedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Acuérdense, el pueblo de Israel fue entregado en mano de los babilonios. Estuvieron en una cautividad durante 70 años bajo Babilonia. Y dice: no les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo. Dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas 2 cosas, dice, te vendrán
de repente, en un mismo día, tal como dice el libro del Apocalipsis, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Gloria a Dios. Esto fue profetizado hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo, vivió el profeta Isaías. Y el Señor, el Espíritu Santo, le reveló lo que sucedería precisamente con esta ciudad de Babilonia. Dice la palabra ahí en Apocalipsis, leímos, le dice el Señor: salid de ella, pueblo mío. Dice, Dios le dice a su pueblo que salga precisamente y no participe de este sistema político. Esto es, que no se deje marcar, ya que el juicio de la Babilonia política o gobierno del anticristo será durante el periodo de la gran tribulación, en el que para poder comprar y vender cualquier tipo de mercancía, las personas, los hombres, tendrán que aceptar la marca de la bestia, la marca del anticristo, que es el conocido 666, el 666, y tendrán que adorar precisamente al anticristo. Entonces, por eso dice la palabra, dice el Señor: sal de ello, pueblo mío. Gloria a Dios. Recuerden que los que estén en este tiempo de la gran tribulación, pues para poder salir precisamente del gobierno del anticristo, pues no deberán permitir que se les marque, que se les ponga la marca de la bestia. Esto llevará pues lógicamente una consecuencia: no podrán comprar, no podrán vender, algunos morirán de hambre, o serán descubiertos, ¿verdad? Y serán decapitados, como dice la palabra del Señor. Pero eso vale más, será mucho mejor, y significa salir de ella. El Señor no quiere que participen de esta Babilonia política. Miren que desde su origen, ¿verdad? O vamos a entender esto, es la ciudad de Babilonia que habla el libro del Apocalipsis. ¿Es una ciudad literal o es simbólica? Bueno, vamos a entender esto. Bueno, desde su origen fue una gran ciudad. Babilonia la ciudad de Babel fue una gran ciudad que vino, con el tiempo vino a menos. Llegó a un tiempo de esplendor que tuvo la ciudad de Babilonia en el periodo del rey Nabucodonosor, en el periodo en que estaban construidos ahí los jardines colgantes, ¿verdad? Una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes ahí en Babilonia, y que era el centro del imperio babilónico. Está ahí en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, y desde su origen fue una gran ciudad, pero ahora pues es un lugar desolado, está en ruinas prácticamente. Lo que un día tuvo todo su esplendor, pues hoy son puras ruinas. Es un lugar arqueológico, histórico, y está en el país precisamente moderno, que se llama Irak. Y todavía quiero decirles que en el siglo I, cuando surge precisamente la Iglesia de Cristo, existía todavía la ciudad de Babilonia. Lógicamente una ciudad mucho más pequeña, no tenía el esplendor ni la importancia que llegó a tener durante el imperio babilónico. Y dice la palabra que aún una iglesia cristiana existía en la ciudad de Babilonia. Eso lo podemos leer ahí en Primera de Pedro 5:13, que se los leo si quieren buscarlo ahí en sus Biblias. Está casi al finalizar del Nuevo Testamento, un poquito antes del Apocalipsis. Y dice así en Primera de Pedro 5:13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, los saludan. Amén. Gloria a Dios. Estaba mandando ahí el apóstol Pedro con Marcos su hijo, entendemos un hijo espiritual, o a lo mejor también pudiera ser un hijo físico,
pero entendemos que es un hijo espiritual y que la iglesia estaba precisamente ahí en Babilonia. Cabe mencionar que varios personajes en la historia trataron de reconstruir la ciudad, que fue también destruida. Cuando llegaron los medopersas, destruyeron precisamente los persas destruyeron Babilonia, pero hubo varios que quisieron reconstruirla. Uno de ellos precisamente fue Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ¿sí? Cuando el imperio griego llegó y conquistó a los medopersas, dice que Alejandro Magno se pasó quiso poner a Babilonia como su lugar, su centro, donde iba a vivir y que la iba a reconstruir, pero finalmente no pudo. Y ya en la época moderna, otro hombre llamado Saddam Hussein, sí, presidente de Irak, ahora ya muerto porque lo colgaron después de la guerra, ¿verdad? Fue colgado. También tenía el deseo de reconstruir esta gran ciudad de Babilonia, de resucitar la gran ciudad de Babilonia con toda su gloria antigua, ¿verdad? Pero ninguno de ellos pudo levantar esta ciudad. Deseaban una Babilonia reconstruida, que se pudiera levantar como un centro económico mundial, especialmente con la riqueza del petróleo que hay en toda esa zona del Medio Oriente, Irak, Irán, Asiria, toda esa zona, ¿verdad? Arabia Saudita, etcétera. Pero Dios no permitió que realizaran o que pudieran terminar este sueño de reconstruir la ciudad de Babilonia. Algunos han pensado, muchos o varios cristianos, que la ciudad de Babilonia finalmente será reconstruida en el futuro junto al río Éufrates, amén, donde estaba originalmente construida en el Medio Oriente, y que será reconstruida precisamente por el anticristo durante su gobierno. Probablemente el anticristo tratará de reconstruir esta gran ciudad, la ciudad de la Gran Babilonia, ¿verdad? Que se menciona aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Que es la Babilonia política, ¿verdad? Y comercial, ¿sí? Pero aquí la palabra de Dios, más que ciudad, se refiere a la ciudad que es simbólica, que representa precisamente a las dos Babilonias que hemos estudiado, a la Babilonia religiosa y a la Babilonia política, porque ahí fue su origen, gloria a Dios. Entonces es más lo simbólico que literalmente sea una ciudad. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él habló del gran odio que el mundo tenía por Él y por su pueblo, por los suyos, por los que lo seguían. Y que este mundo, ¿verdad? ¿Qué es este mundo? Pues sabemos que es una combinación de religión, gobierno y comercio, ¿sí? Que en otras palabras, pues la Gran Babilonia es en todas sus partes, pues representa lo que es el mundo. Es el mundo que está en oposición a Dios, que es gobernado por el Dios de este mundo, que dice la palabra, que es Satanás, el engañador, el mentiroso. Entonces, al retratar la destrucción de la ciudad que es simbólica, se describe el juicio de Dios sobre este gran sistema político y comercial satánico con el cual Satanás ha corrompido a todos los gobiernos y sobre todo a los imperios mundiales del mundo en la antigüedad. Entonces, podemos concluir que en Apocalipsis 18, en todo su contexto, indica que la Gran Babilonia es vista en su carácter político y económico, y también en este caso, ¿sí? También, como vimos, la anterior Babilonia, la ramera, ¿verdad? La madre, pues es en su carácter religioso, pero en este caso la Gran Babilonia es vista exclusivamente en su carácter político y comercial. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Gracias a Dios, bendito es su nombre. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver quién hace lamento por Babilonia. Vemos que hacen lamento por Babilonia precisamente los reyes, los comerciantes,
también los marinos, los mercantes, dice ahí la palabra. Entonces, hay una lista de 5 cosas que nunca, dice, después de que sea juzgada y destruida la Babilonia, la Gran Babilonia o la Babilonia política, dice que ya no va a haber 5 cosas en ellas, ya no se van a escuchar. En primer lugar, voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirán más en ti. Esto es, ¿qué quiere decir? Que la diversión mundana, la música mundana ya no se volverá a oír ahí. En la Babilonia política dice, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara, dice, no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti. En resumen, podríamos decir que se acabará para siempre se acabará para siempre la Babilonia política y se va a acabar lo que es su forma de diversión pagana, mundana, el trabajo, la familia, conforme a se estructura, ¿verdad? La Babilonia política, la luz que no proviene de Dios, la luz precisamente de dice, la luz de lámpara, dice, no más alumbrará en ti. Hay una profecía en la palabra de Dios que dice que cuando el pueblo de Dios estemos ya en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva, ya no necesitaremos luz ni del sol, ¿verdad? Sino que la luz de Dios nos alumbrará directamente. Entonces, pues para la Babilonia actual, ¿cuál es la luz? Pues la luz es la luz que surge de las lámparas, ¿verdad? Porque cuando se hace de noche, pues no hay luz, entonces hay que prender una lámpara, pero falta la luz del Dios verdadero, la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. También dice que hay tres razones para el castigo de la Gran Babilonia o de la Babilonia política. ¿Cuáles son estos 3 razones? Bueno, en primer lugar, dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las grandes empresas, sobre todo a partir del siglo XX, ¿sí? Y lo que llevamos del siglo XXI, pues los consorcios mundiales pues se han hecho ricos a costa, ¿verdad? Han vivido desenfrenadamente rindiendo culto al dios Mamón, el dios Mamón, que significa el dios de las riquezas, ¿sí? Que han querido acaparar todo el comercio a nivel mundial. Pocas empresas son los que controlan ya todo el comercio mundial. Hay empresas de alimentos que quieren tener el control de los alimentos, están creando alimentos transgénicos que nada más que no alimentan realmente, que no nutren, sino nada más llenan el estómago, quitan el hambre, pero no nutren a las personas. Pocas empresas que quieren controlar el comercio en el mundo. Por ejemplo, hemos visto que hay 6 grandes cadenas de comunicación en el mundo que controlan todas las comunicaciones del mundo. Son solamente 6, muy pocas familias son los que la controlan. O sea, hay un control desmedido, ¿verdad?, de las grandes empresas, consorcios mundiales que rinden precisamente el culto a este Dios de las riquezas, al lujo, y dando la espalda al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, ¿sí? Rindiendo culto a este dragón, al diablo, a Satanás, ¿verdad? Diciendo que él es su Dios, y que sabemos pues que no es realmente un Dios, que ellos mismos están engañados por este supuesto Dios, por este ángel caído, este querubín caído, adversario de Dios. Y dice y estos mercaderes son los responsables de esta nefasta influencia se extienda por todo el mundo. O sea, el control de todas las cosas, ¿verdad? Querer controlar la mente, el alma, traficar con las almas de los hombres, como leímos ahí
en el capítulo 18 de Apocalipsis. En segundo lugar, la razón para el castigo de la Gran Babilonia, dice, es por tus hechicerías. Dice, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Babilonia había ejercido una influencia diabólica sobre todas las naciones. Eso es lo que ha hecho Babilonia desde la antigüedad. Vimos que era la sede de las religiones y de los gobiernos satánicos que se oponen al gobierno de Dios, que conquistaron a las naciones, ¿sí? Que las volvieron materialistas, ¿verdad? Pero con base al ocultismo, ¿sí? Y que así es como han gobernado durante todos los siglos a través de sus hechicerías. Y en tercer lugar será juzgada, porque leímos también ahí en Apocalipsis 18, que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Gloria a Dios. O sea, ahí también estos mismos imperios mundiales, ¿verdad? No se diga el imperio romano, cómo persiguieron a los cristianos y ya hemos visto cómo los demás imperios, el egipcio persiguió al pueblo de Israel, los asirios, cómo dividieron el Israel, se llevaron a 10 tribus del norte, ¿verdad? Y las hicieron desaparecer. Después vino el imperio persa, ¿verdad? También pues destruyó a mucho pueblo judío. Ahorita Persia es el actual Irán, pues es el principal enemigo del pueblo de Israel. Después vino el imperio griego a través de Antíoco Epífanes, que dice la historia que se metió ahí en el templo y sacrificó un cerdo para burlarse de la religión del pueblo de Israel, y persiguieron a muchos. Los romanos en el año 70, el general Tito, cómo mató a más de 1 millón de judíos, inició la diáspora por el mundo, no los quisieron dejar regresar a Jerusalén, los corrieron, los mataron, ¿verdad? La gran mayoría ahí en el monte de Masada, ¿verdad? Conocemos la historia, cómo buscaron a los últimos que estaban sublevados, y cuando llegaron ya hasta la cima de ese monte donde se estuvieron defendiendo durante varios años, pues ya cuando subieron, pues ya casi 1000 se habían suicidado porque no quisieron caer en la mano de los romanos. Y toda la persecución romana en contra de la Iglesia de Cristo, al principio los emperadores, la Santa Inquisición, la religión, cómo persiguieron a los cristianos, y hasta nuestros días, ¿verdad? Hasta estos últimos días que otra vez la Iglesia cristiana, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, son los únicos que hemos sido perseguidos a través de la historia, cumpliéndose así la palabra de Dios. Entonces dice que ahí se halló la sangre de los profetas y de los santos del Señor. Gloria a Dios. Precisamente por eso también va a ser juzgada Babilonia, la gran Babilonia, que es la Babilonia política. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir con todo esto? Bueno, pues que precisamente la Babilonia política pues surge desde Babel. Ahí comienzan todos los gobiernos que se han levantado en oposición al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, que han sido liderados, gobernados precisamente por fuerzas espirituales detrás de ellos, ¿sí? Que han gobernado a este mundo, que lo han gobernado con base a su soberbia, su orgullo, en contra de Dios, en contra de su palabra, que han perseguido al pueblo de Dios, ¿sí? Que no más han buscado su propio beneficio, ¿sí? Que han traficado con todo, hasta con las almas de los hombres, como dice ahí la Escritura. Entonces, de todo, esta gran Babilonia va a concluir precisamente con la Babilonia que levantará el anticristo, o es el último gobierno mundial, que es el romano renacido, como hemos visto,
que en la estatua o la imagen de Nabucodonosor son los pies, ¿verdad? Son los pies de esa estatua que son el último, que representan al último gobierno mundial, que es el gobierno del anticristo, que gobernará durante 3 años y medio este mundo, pero que al final será destruido. Entonces también va a fracasar, así como quisieron levantar en el principio. Nimrod quiso levantar la ciudad de Babilonia, pues fracasó, ¿verdad? Después Nabucodonosor pues también levantó, tuvo su época de gloria, pero también fue destruida. Se creía Babilonia que era difícil de vencer esta ciudad, tenía unas murallas tremendas, pero los medopersas llegaron y la conquistaron, como está escrito en la historia y en la palabra de Dios. Después la trató de reconstruir Alejandro Magno, pero pues murió muy joven, ¿verdad? Aunque vivió en la ciudad de Babilonia, la estaba tratando de reconstruir y pues murió en el intento, lo mataron muy joven, a la edad de 33 años, ya estaba muerto Alejandro Magno. Y después, en la época moderna, pues Saddam Hussein la trató de reconstruir, pero no pudo. Entendemos que el anticristo la va a tratar de reconstruir, ¿sí? Al final de los tiempos lo entendemos así, probablemente lo trate de hacer ahí en el Medio Oriente, ¿sí? Pero al final igualmente sabemos por la palabra de Dios que ya Babilonia, la política ya ha sido juzgada y ya y que al final será destruida precisamente cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, finalmente en la batalla del Armagedón, cuando descienda otra vez nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Del tercer cielo va a descender, y con esto van a concluir todos los imperios mundiales que se han opuesto en contra de Dios. Ese día van a terminar cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, descienda del tercer cielo ahí al valle de Megido en la batalla del Armagedón, y en esta vez no va a descender nada más para confundirla, sino esta vez va a descender para destruirla por completo y para siempre. Entonces vamos a terminar con una última cita, una profecía que dice ahí precisamente el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, profetizó sobre Babilonia. Dice ahí Isaías 13:19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será, dice, como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Les recuerdo cómo terminó Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidas Sodoma y Gomorra, estas ciudades donde estaba llena de pecado sexual, el homosexualismo estaba a todo lo que daba, y que Dios tuvo que descender y destruirlas con fuego. Bueno, pues así Babilonia también va a ser destruida, dice la palabra ahí, Apocalipsis 18, que también será destruida con fuego al final. Gloria a Dios. Entonces aquí el profeta Isaías, 2700 años atrás, ¿verdad?, ya estaba diciendo cómo iba a ser destruida al final esta ciudad de Babilonia. Pero recuerden que es más que una ciudad, es simbólicamente representa a los gobiernos mundiales que se han opuesto a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pero que serán completamente destruidos, y entonces comenzará, cuando regrese nuestro Señor Jesús, comenzará su gobierno mundial que durará 1000 años hasta que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Gloria a Dios. Pero eso lo veremos más adelante, ya en los próximos capítulos de este bendito libro que es el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis. Pues gloria a Dios. Pues queremos darles las gracias. Con esto concluimos la lección de hoy, la destrucción, el juicio de la Babilonia política. Pues les agradezco a todos su paciencia, que hayamos escuchado esta enseñanza. Escuchar la palabra de Dios trae una gran bendición a nuestras vidas, nos alimenta, nos da esperanza,
El Señor nos dice ya lo que pasó, ¿verdad? Nos habla de la historia, del presente, del futuro. Gloria a Dios, todo está en las manos de Dios, todo está en las manos, en el control del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Y yo nomás quiero terminar con esto para hacer una oración. Como dice ahí Apocalipsis 18, salid pueblo mío de ella. Es necesario que tú te salgas de la corriente de este mundo, de las Babilonias, de las dos Babilonias que hemos estudiado, de la Babilonia religiosa, que son todas las religiones, ¿verdad?, que supuestamente llevan a Dios, pero no es cierto, es un engaño, y de la Babilonia política, que son todos los gobiernos mundiales, llámenlos como quiera, ¿verdad? Sean hasta la propia democracia, ni siquiera supuestamente es el mejor gobierno que hay en el mundo, pero también tiene sus fallas, ¿verdad? Pero ninguna democracia, ni comunismo, ni socialismo, ni religión, nada puede ser de bendición para el hombre. El único que puede ser bendición para nuestras vidas es Jesucristo, es su nombre, es su palabra, es su espíritu en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros, es la salvación que Él nos vino a dar, es una vida, ¿verdad? Como dice la palabra, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y Cristo nos va a sacar, va a destruir, ¿verdad?, a toda la Babilonia religiosa, a la Babilonia política, y Él va a ser el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y Él va a gobernar con vara de hierro por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Ojalá que tú te hagas parte del pueblo de Dios si no lo eres todavía. Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este día, gracias por este tiempo, por esta lección número 28, Babilonia, la gran Babilonia, la Babilonia política, que será juzgada y será destruida, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, gracias por este tiempo que tú nos permites acercarnos a ti, gracias por tu Santo Espíritu que está en nosotros. Yo te pido por los que nos están viendo, que tú les bendigas, que derrames tu Espíritu Santo sobre sus vidas, que quites toda venda de sus ojos, de sus oídos, en el nombre de Jesús. Yo declaro por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que tú puedes entender y recibir la palabra, y tú puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en este día. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es muy fácil, es por fe. Solamente repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo recibo en mi vida, le abro mi corazón. Quiero pedirle que me transforme, que me cambie, que me llene con su Santo Espíritu en mi vida, para que sea yo cambiado, transformado, y esté yo caminando dentro de su perfecta voluntad. Te recibo, Jesús, y desde hoy eres mi Señor y Salvador, y yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que tú me vas a llevar al Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Pues reciban todas las bendiciones. Gracias, les mando un abrazo, su amigo Edgar Pulido, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, y recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos dijo una palabra muy especial, que es la palabra Maranata, que significa que Cristo viene muy pronto. Pues un abrazo y bendiciones y gracias.